Hola a todos, yo soy Inés y sean bienvenidos una vez más a mi mundo de color azul. Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un video acerca de una telenovela que no sé si ustedes la habrán visto, pero probablemente si están viendo este video tal vez sí. Y es una novela que prometía muchísimo con la historia, con los personajes y sobre todo con la nostalgia. Y eso es un poquito de lo que les quiero hablar del día de hoy, acerca de Papás por Conveniencia y el factor de la nostalgia en las novelas y otras producciones. Papás por Conveniencia es una novela mexicana que se estrenó en octubre de 2024 y causó mucho ruido en el sentido de que las generaciones que habíamos crecido con telenovelas infantiles, además de que en ese momento estaba este tour del 2000 por siempre con todas estas canciones de las novelas infantiles, traíamos como esta nostalgia. Y la productora Rocío Campo, que es la misma que produjo muchas de las telenovelas infantiles que muchos de nosotros vimos, fue la visionaria que dijo, ¿y si traemos esta nostalgia? Y no solo eso, sino también a los actores de esos entonces. Y pues se creó la novela de Papás por Conveniencia. Y fue un torbellino de muchas emociones, la verdad. Esta telenovela nos cuenta la historia acerca de tres familias, las cuales se van formando poco a poco. Por un lado tenemos a los Mosqueda, formada por Aide y sus hijos, Circe y Ulises, los cuales son mellizos. Y los vemos que van teniendo una serie de diferencias debido a que Aide es una mujer empresaria y siempre está dedicada a su trabajo. Y por el otro lado tenemos a Tino Guevara, el cual tiene a sus dos hijos que son Lila y Emiliano. Y Emiliano tiene una condición que no le permite caminar y está bastante enfermo. Según nos cuentan en la novela, es una condición bastante extraña. Y algo que siempre recalca el doctor es que su tratamiento se seguiría mejor si fuera en Estados Unidos. Antes de continuar con la historia, quiero aclarar que este video puede contener spoilers tanto de la novela como de algunas otras producciones. Así que si ustedes no quieren ver spoilers ni nada de eso, pues pueden saltarse el video y volver cuando ya hayan visto la novela. O si no les molesta o ya vieron la novela, pues son súper bienvenidos. Por otro lado tenemos a la familia Chamorro, la cual está conformada por Lichita, Chano y sus tres hijos, Checo, Chofis y Chuchito. Y ellos son una familia bastante normal, según se nos dice, de clase baja. Tanto Lichita como Chano trabajan en un gym y de ahí es donde sacan dinero para pues mantener a su familia, a sus hijos. Checo está a punto de entrar a la universidad, se nos dice que está terminando la preparatoria. Chofis está en secundaria y Chuchito es un bebé, o sea, lo mandan a la guardería. Y por último tenemos a la familia menos esperada de la novela, pero al mismo tiempo la más esperada por los fans, que se trata de Clara Luz y Rudolf, los cuales eran amigos y debido a una serie de situaciones ahora tienen que enfrentar el hecho de que pueden llegar a hacerse cargo del hijo de su mejor amiga Silvana, el cual es Pipe. Y si ustedes ya escucharon todo esto que les acabo de contar sobre la trama, ya habrán escuchado muchísimas partes que nos evocan a la nostalgia, el nombre de Chofis, el nombre de Silvana. Y esto se debe justamente a lo que les comentaba, que se utilizó el factor nostalgia en esta novela. Durante la época en la que existieron estas producciones infantiles en las que se hacían novelas protagonizadas por niños para niños, tuvimos producciones como Alergias y Rebujos, Cómplices al Rescate, A mí la niña de la mochila azul, El diario de Daniela, entre muchísimas otras. Y son todas estas producciones a las que se les quería hacer una especie de tributo y además como traer a una nueva generación todas estas canciones con las que crecimos todos aquellos que vimos estas novelas. Y es por eso que se forma la nueva pandilla conformada por todos los niños y adolescentes que están dentro de esta producción. La trama central de Papás por Conveniencia es esta, en la que por un lado, como les contaba, tenemos a Aide y a Tino, los cuales son padres de los mellizos
mellizos, Circe y Ulises, y ahora Tino tiene que enfrentar el hecho de que tiene otros dos hijos aparte de los que ya tenía. Por un lado tenemos a Lichita y a Chano, que están afrontando estos problemas económicos, pero a la vez tratando de sacar adelante a su familia. Y por el otro, Enemies to Lovers de Clara Luz y Rudolph, los cuales pues no están muy seguros de si se quieren hacer cargo de Pipe o no. Y la novela gira en torno a estas tramas. Obviamente se nos van contando muchísimas más cosas. Por ejemplo, el hecho de que todos ellos están entrelazados. Esto se nos cuenta desde el primer capítulo, ya que fueron juntos a la misma preparatoria y todos ellos eran amigos excepto por Aide. Aide la molestaban en muchísimas escalas y debido a esto ella como que no tiene muchas ganas de ir a una reunión de preparatoria, que es donde se desemboca todo, pero pues al final termina asistiendo porque le iban a dar un premio sobre haber sido la mejor alumna de la generación. Y es que Aide, a diferencia de sus compañeros, pese a que la molestaban mucho, sobresalió, inclusive creó su propia empresa ella misma de nombre Maxi Click, y esto hizo que se volviera pues de las alumnas más destacadas de la generación, mientras que aquellas que la molestaban pues la verdad es que no resaltaron. A inicios del mes de febrero tuvimos la culminación de esta historia y además se nos contó que iba a continuar, es decir, la historia, la primera parte de Papás por Conveniencia tuvo su final, pero la historia continúa. Según han dicho en entrevistas, se va a comenzar a filmar en abril de este año 2025, así que pues los fans nada más estamos a la espera de que llegue. Pero hablando objetivamente, ¿qué tan buena o mala fue esta novela? ¿Cuáles fueron sus pros? ¿Cuáles fueron sus contras? ¿Y qué es tanto el factor de la nostalgia que le ayudó o no a que tuviera éxito? Un gran acierto que tuvo esta novela y la productora Rocío Campo fue que primero se nos presentó al cast y después se nos presentaron las canciones que iban a estar dentro de la producción, las cuales obviamente evocaban muchísimo a la nostalgia porque eran estos covers de aquellas canciones que nosotros habíamos escuchado de niños y ahora los escuchábamos en las mismas voces de quienes las interpretaron, pero ahora de adultos. Y no sé si a ustedes les pasó al escuchar las canciones, pero a mí inclusive me hizo como pensar que la canción se escuchaba diferente, no solo porque pues obviamente le pusieron otro ritmo, otro estilo, porque a pesar de que las mismas personas que las interpretaron de niños las interpretaban ahora, creo que es muy diferente la interpretación que le puede dar a una canción un niño, que ellos estaban en sus 9, 10, 11, 12, 13 a lo mucho años. Y pues la manera en que un niño ve la vida es muy diferente a como la ve un adulto y creo que eso se refleja incluso en la interpretación. Se nos hizo primero una presentación del cast que iba a conformar esta novela. Teníamos a Ariadne Díaz como Aide y a José Ron como Tino Guevara. Es decir, ellos eran los protagonistas quienes iban a llevar esta producción, esta historia. Después teníamos a Lichita y a Chano interpretados por María Chacón y Miguel Martínez, que ellos fueron los protagonistas en la novela de Alegrijes y Rebujos cuando eran niños. Y también teníamos a Daniela Luján y a Martín Rica interpretando a Clara Luz y Rudolph, los cuales los habíamos visto en producciones como El diario de Daniela y Cómplices al rescate actuando juntos. Obviamente pues estuvieron en más producciones, pero en esas los vimos a ellos juntos. Y el punto clave, siendo pareja. Dentro de esta producción teníamos canciones como Ese beso, Locos de amor, Tu Rey León, entre muchísimas otras, que eran canciones que salían en telenovelas, justamente como El diario de Daniela, Alegrijes y Rebujos, Cómplices al rescate. Y por el otro lado teníamos a estos niños y adolescentes que están dentro del cast de esta novela, que interpretaban un medley entre La fuerza de la amistad y Alcanzar la libertad, que pues también son canciones de aquellas telenovelas que a nosotros nos gustaban tanto de niños. Esta es una producción que pese a que toca temas muy serios y que la verdad es que en su mayoría los aborda bien, también tiene bastante comedia y muchísimas otras cosas que pueden ser cuestionables.
Mientras veía la telenovela había cosas que me preocupaban un poco que se romantizaran, pero que al final no termina por pasar así, aunque en un momento pareciera que sí, específicamente con Tino y Aide y de la manera en la que Aide quedó embarazada de los mellizos, entre muchísimos otros temas que se abordan en la telenovela. La verdad es que toca, como les digo, temas fuertes y lo hace de una buena manera, aunque algunos los deja un poco de lado a veces, pero me parece que por encima son bien llevados. Aunque también me gustaría que se hubiera dado un poco más de información al respecto, porque la solución a veces parecía ser muy sencilla y me hubiera gustado que dieran un poco más de información al respecto, sobre todo porque estoy segura de que hay muchas personas que han pasado o que han tenido personas cercanas que han pasado por temas que se mencionaron o se tocaron en la telenovela, y podría haber ayudado tal vez como a darles más opciones, pero pues creo que lo principal, por decirlo de alguna manera, fue bien llevado. Algo que me pareció en muchos momentos es que los villanos estaban un poco infantilizados, y creo que se debe mayormente a que es un factor que se veía también en las telenovelas infantiles, pero la diferencia aquí es que esta novela, pese a que evoca la nostalgia, ya no la están viendo únicamente niños, también la están viendo adultos que crecieron con estas producciones y que probablemente tengan problemáticas que se abordan en la telenovela. Tal vez no problemáticas tan graves, o sí en mayor o menor escala, pero pues a veces sí sentía que los villanos eran como un poco infantiles o que tenían razones infantiles sobre lo que estaban haciendo, y eso no me gustó mucho, la verdad. Pero bueno, es una telenovela, así que al final del día tiene un final feliz. Eso creo que no es spoiler, porque creo que rara vez tenemos producciones de este estilo que no termine en la que los personajes principales son súper felices y todo se resuelve y todo está bien y todo es increíble. Ahora, ¿qué tanto ayuda en una producción como esta haber traído a un cast que hacía telenovelas infantiles a este nuevo público, haber traído estas canciones y haber utilizado tanto factores de aquella época como menciones o momentos específicos en los que se hablaba sobre alguna de estas telenovelas, personajes, canciones, etcétera, a esta actualidad, a este producto y en general a las producciones de hoy en día? Hablando de papás por conveniencia, la verdad es que a veces a mí me parecía que ya era demasiado con hablar y hacer mención y utilizar en el lenguaje de la novela los nombres de otras producciones y de hacer tan obvio que era un producto de nostalgia más que otra cosa. No les voy a mentir, a mí me gustó la novela, a mí me divirtió, me entretuvo, pero sí había momentos que sentía que era demasiado. Y esto lo sentí como después de más o menos unos 10, 15 capítulos en los que era demasiado obvio que si había algo que ellos querían dejar muy bien marcado, era que este producto era muy nostálgico y que se estaba teniendo muy en cuenta los fans, porque no se les olvidaba de dónde venían y querían hacer énfasis siempre en eso. Cosas como mencionar el que estaban en una misión SOS, que eran cómplices al rescate, amigos por siempre, o el factor de que el personaje de Clara Luz tenía su diario y había momentos en el que el personaje entre diálogos daba las líneas de la canción del diario de Daniela, el que se mencionara si era un alegrije o un rebujo. Siento que llegó un momento en el que los guionistas fue como, no hemos metido en los últimos 20 minutos una referencia, así que aquí va, vamos a hacer una misión SOS, o somos cómplices al rescate, o cosas por el estilo. Y creo que eso ayuda
a que no se sienta tan en serio de por sí esta producción. No me malentiendan, como les digo, a mí me gustó la telenovela y creo que es porque como yo ya había visto estas telenovelas antes, yo conozco el humor que se maneja en este tipo de producciones, dije, pues bueno, me parece que está bien llevada. Pero incluso a mí, que soy fanática, que era fanática de niña de estas telenovelas, sí sentía que era demasiado el que siempre estuvieran remarcando cosas como esa y que no solamente era una cosa entre, por ejemplo, los personajes de Daniel Luján, de Martín Rica, de Miguel Martínez, María Chacón, sino que era algo que hacían todos los personajes, incluidos los niños. Y había momentos en los que a mí me parecía que estaba metido muy a la fuerza. Por ejemplo, el final fue un domingo y duró 2 horas. Y hay un momento en el que tienen que ir a buscar a los niños y antes de irse, lo que se dicen Rudolf y Chano es momento de hacer una misión SOS. Están a punto de ir a rescatar a sus hijos de un peligro inminente y lo que se dicen es vamos a hacer una misión SOS. ¿Por? Me hubiera gustado que se quedara más como un código interno para asuntos no tan graves como un me urge que nos veamos, quiero hablar contigo o cosas así, pero no. Entonces a veces sí se sentía muy forzado, que ya era demasiado. Y también el hecho de que una vez que los niños ya forman este grupo, siempre que podían cantaban. Y yo sé que me van a decir, en las telenovelas infantiles también pasaba eso. Sí, pero es diferente porque en las telenovelas infantiles, cuando eres niño y estás viendo una telenovela musical, es lo que esperas. Pero Papás por Conveniencia realmente, aunque sí era en parte musical, no está 100% dedicada a los niños. Y no sé, esto me parecía como que a veces rompía porque estábamos teniendo un momento serio y luego salían los niños cantando y bailando y a mí me rompía un poco. Siento que sí había momentos en los que obviamente estaba 100% justificado que los niños entraran, que cantaran, que alivianaran el ambiente, pero no siempre. Entonces siento que eso también influyó a que para mí fuera como ok, aquí vamos de nuevo con esto. Me pareció que las actuaciones fueron muy buenas. Sí siento que los actores hicieron un muy buen papel, que sí se metieron bastante con sus personajes, que les dieron una personalidad muy marcada de inicio a fin y que llegado a un punto ya tú sabías cómo o asumías cómo podía reaccionar un personaje porque sí estaban muy bien establecidos, sí estaban muy bien marcados, muy bien actuados, etc. Ese es un punto muy bueno a su favor. Ahora, por el lado de la nostalgia, ¿qué tan bueno o malo es que de unos años para acá tengamos esto como un factor para querer sí o sí atraer público a las producciones? A nadie es un secreto, la nostalgia vende. ¿Por qué? Porque es nostalgia y a todos o a la mayoría nos gusta recordar aquellos años de cuando éramos niños, de cuando éramos adolescentes y si son bien llevadas las cosas funcionan y los fans están contentos. Pero si no, pues a lo largo de los años hemos tenido muchísimas películas que nos demuestran esto. Películas como Transformers, Las Tortugas Ninja, la película de Mario Bros, la película de Sonic, etc. Que a pesar de que sean de nichos muy específicos, todos juegan con este factor de la nostalgia. Y siendo totalmente honestos, el que yo el día de hoy esté aquí dando mi opinión sobre si la nostalgia funciona o deberían de seguir utilizándola no va a cambiar absolutamente nada en las producciones porque pues van a seguir haciendo las producciones que ellos quieran de la manera en la que ellos quieran. Pero desde mi punto de vista siento que sí hay que buscar un equilibrio y no siempre se tienen que hacer productos de la nostalgia solo por hacer productos de la nostalgia. ¿A qué me refiero con esto? Es más que obvio que las empresas y etcétera quieren vender. ¿Por qué? Porque el dinero
es lo que les ayuda a ellos a seguir generando, a seguir trayendo, a seguir creando, etc. Pero a veces sí hay producciones que decimos, ¿por qué lo hicieron así? ¿O por qué hacerlo simplemente? Una producción que traía este debate entre un sí y un no fue la película de Five Nights at Freddy's, la cual está basada en los videojuegos del mismo nombre, y había personas, muchos fans, que estaban muy emocionados, muy felices de que al fin se les diera una película, de que al fin hubiera este empuje para que saliera una película en donde se hablara justamente de estos juegos nostálgicos que ellos jugaban de niños o de adolescentes. Pero hubieron otras personas que al ver la película no les gustó, y la mayoría se justificaban que es que si no eras fan no te gustaba esta película. Y creo que es muy importante el saber trabajar y a qué público te estás dirigiendo. Por ejemplo, Five Nights at Freddy's siempre ha sabido que se dirige a su público nicho, es decir, a sus fans. Y esto les ha funcionado gratamente, igual que a Mario Bros le funcionó su película animada. ¿Por qué? Porque iban hacia sus fans, y es una película que contiene muchísimas referencias de los videojuegos, y esto les encantó a los fanáticos. Obviamente hubieron personas que dijeron no me gustó, etc. Pero pues bueno, como dicen, para gustos los colores. Yo creo que si una producción se va a hacer, se tiene que hacer justamente como estas dos que les acabo de decir, sabiendo que se va a hacer para fans, y hacerla para fans, pero sin excederse. Que yo creo que es el factor que le juega en contra a Papás por Conveniencia, que como les decía, había momentos en que las referencias se sentían como demasiado. Yo pienso que hay algún capítulo, no sabré decirles en este momento cuál, en el que casi fueron puras referencias a estas novelas infantiles. Pese a tener estos fanáticos que iban a ver este producto por la nostalgia, por aquellos momentos en que fueron niños y vieron estas telenovelas, por las canciones, por los actores, un producto siempre se debe sostener por sí solo. Y esto es algo de lo que se habla cuando se hacen las adaptaciones de libros a películas o de videojuegos a películas, que independientemente de que en el libro te cuente 10.000 detalles que en una película no te pueden contar en 1 hora y media, 2 horas, 3 horas, tú debes de comprender el universo por lo menos en su concepto más básico y entendible, para que puedas disfrutar del producto sin que tengas que recurrir a leer el libro o jugar el videojuego si es que no es de tu interés y únicamente quieres consumir la película. Y si estoy hablando de adaptaciones a películas, a series, a telenovelas, a lo que sea, el producto por sí solo se debe de entender sí o sí. Ahora, Papás por Conveniencia se entiende sin que hayas visto estas telenovelas infantiles. Sí, es su propia historia al final del día, pero sí causa un poco de choque el que se tenga un lenguaje tan de nicho. Pero puede haber personas, niños, adolescentes, incluso adultos, que no hayan visto estas telenovelas y lo saque de repente un poco de la trama el que te digan no seas rebujo, mejor será alegrije, o hay que tener esta misión SOS, o somos cómplices al rescate, porque tal vez pienses, sí, llegué a escuchar sobre esta telenovela cuando era niño o cuando era adolescente, pero ¿por qué se está haciendo tanto hincapié en esto? Pero creo que esto sea algo que te saque completamente de la historia para siempre y por siempre, ya nunca la puedas disfrutar. Creo que es un producto bastante disfrutable si se toma desde esta perspectiva. No es una producción perfecta, es una producción mayormente hecha, sí, para fans, y es una producción que tiene sus errores, que tiene bastante comedia, y que pese a que toques temas serios va a tener sí o sí comedia, porque se busca hacer dentro de lo posible family friendly, porque al final del día mientras más personas consuman tu producto muchísimo mejor. Ahora, Papás por Conveniencia ¿es 100% mala? No. ¿Es 100% buena? Tampoco. Pero tampoco creo que sea de lo peor por siempre y para siempre. Creo que esta telenovela nos deja, más allá de sus canciones, de sus personajes, de su historia, el consejo y la enseñanza de que independientemente de lo que hagamos, si vamos a jugar con la nostalgia, hay que saber jugar con ella,
hacerlo bien, no saturarnos y sobre todo que sepamos que es una producción para fans siempre. Independientemente de que lleguen más personas a tu producto, siempre producciones como esta, que ya se tiene un punto de arranque con la nostalgia, va sí o sí para el público específico de sus fans. Y pues bueno, eso fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor denle like, también suscríbanse. Díganme aquí abajito en los comentarios si ustedes vieron esta telenovela, qué les pareció, o si vieron alguna de las telenovelas que estaban súper de moda en esa época cuando existía la barra infantil en la televisión. ¿Cuál era su favorita, su personaje favorito, su crush, lo que ustedes me quieran contar? Y también díganme si a ustedes les gustó esta telenovela y si van a ver la segunda parte una vez que salga, o si no, o si la vieron a lo mejor por alguno de los otros actores que pues no necesariamente eran de la época de telenovelas infantiles, pero que aún así a ustedes les gusta cómo actúan. Y también si hay algún producto, alguna serie, alguna película o alguna telenovela que me recomienden ver, ya sea de este estilo o algo que evoque a la nostalgia, para seguir hablando de ella en el canal. Y pues eso es todo. También les dejo por aquí mis redes sociales por si por allá me quieren ir a decir, a comentar o a compartir algo. Yo súper feliz de recibir absolutamente todos sus comentarios. Y pues eso ya es todo. Yo soy Inés y los desconecto de mi mundo de color azul y los regreso al mundo de colores. Bye.